Estamos poniendo la mañana en camino, ingresamos al último tramo de nuestro programa, última media hora, que se la vamos a dedicar íntegramente a nuestro querido amigo Juan Raúl Ferreira. Hoy, Juan, en la primera participación, luego de unos cuantos años aquí en la mañana en camino, en tu carácter ahora de ex integrante de la ex director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Exactamente. Bien, y en ese contexto también, una cosa en alguna medida es hija de la otra, el viernes, yo lo leí ante todos ustedes, la portada de Caras y Caretas es la foto de Juan Raúl en la que se lee frase textual: en el Partido Nacional ya no hay lugar para el wilsonismo. Liberado de sus responsabilidades al frente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el hijo de Wilson Ferreira Aldunate resolvió volver a la militancia en política, pero asegura que es imposible hacerlo desde filas del Partido Nacional. En entrevista con Caras y Caretas aseguró que no existe ninguna posibilidad de recrear un espacio wilsonista en esa colectividad, que ni los que se dicen defensores de Wilson lo conocen y que abandona las filas del partido de Oribe en busca de nuevos horizontes. Corresponde, y te diría casi que es obligación, que, bueno, nos cuentes más acerca de esto en este y en tu columna que hace tanto tiempo, mucho antes que la Institución Nacional de Derechos Humanos, realizás acá en el 98.7. Bueno, esto es yo no le asigno, incluso cuando lo hice, otra importancia que la de decir con claridad lo que yo pienso, lo que siento, cómo me siento yo. Y no me siento representado por el actual Partido Nacional. Cuando digo por el actual, es porque está muy encerrado el Partido Nacional en lo que expresan sus dirigentes. Yo le pregunto a las oyentes y los oyentes, ¿qué saben los que no sean militantes o activistas dentro del Partido Nacional? ¿Qué saben de lo que piensa, por ejemplo, la convención del partido, los militantes, la gente común y silvestre? La opinión del Partido Nacional se expresa a través de 3 o 4 dirigentes, no más, 3, 4, 5 dirigentes, que son los que generan la opinión de cuál es el espacio que hay para una propuesta nacional de alternativa al actual gobierno, como hacen todos los partidos, preparan alternativas para la rotación en el poder. Bueno, eso que se presenta desde el Partido Nacional, a mí no me representa. Yo le quiero quitar dramatismo en este sentido. Creo que el país ha ido recorriendo, y lo digo incluso por las cartas de algunos legisladores y amigos de toda la vida, muy duras y muy descalificadoras que he recibido, incluso a familiares desaparecidos, familiares míos que se han ido, que se han muerto, no quise decir desaparecidos en el término político. Y yo digo, pero ¿por qué tanta ira? ¿No? Yo me acuerdo cuando luchábamos por la dictadura, cantábamos libertad, libertad, sin ira, libertad. La libertad justamente es la expresión que niega la ira. A menos que estemos empezando a recorrer inadvertidamente el camino que está recorriendo el resto del mundo, la región especialmente, y que no está conduciendo cosas a buenas noticias, que es la intolerancia. Yo no quiero que la intolerancia se apodere del Uruguay. Y cuando una persona discrepa, tú puedes decir, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. Hasta lo puedes decir con vehemencia, pero con respeto. Yo respeto mucho a los que creen que el Partido Nacional es una alternativa, pero que me den el derecho a mí de decir que para mí no es. Yo me crié en un Partido Nacional. Hay gente que me pide, y es correcto, pero haría muy aburrida la parte dialéctica, la parte de conversación. Uh-huh. Hay gente que me pide que insista en que no es el partido, obviamente no es el partido en términos de su historia, de su contenido, de la riqueza, de lo que ha aportado a la historia de este país, etcétera. Pero hay gente que me pide que distinga entre los actuales dirigentes y el partido. Cuando yo digo
que no me siento representado por este Partido Nacional, quiere decir, bueno, los dirigentes que lo conducen, a mi juicio en una forma un poco unipersonal excesivamente, y que yo creo que no han permitido la generación de un espacio wilsonista. Bueno, y esto es lo que yo pienso. En la medida que pienso esto y que siento esto, y no me siento representado, me alejo del partido. Pero además ha sido un proceso recíproco. Yo recuerdo, mira, esto no sé si no es una indiscreción, pero yo no tenía una relación muy cercana, sí la tuve, pero mantenerla, aunque no nos vemos tan a menudo, con otros adversarios colorados, sin lugar a duda el doctor Sanguinetti, con quien podemos discrepar, pero con Jorge Valle yo nunca tuve una relación muy cercana, a pesar de que fuimos colegas en la misma legislatura. Claro. Nunca tuve mucho diálogo con él, ni mucho. 85-90. 85-90. Periodo en el que muere mi padre. Y durante el velatorio de mi padre, él me invita a tomar un café a su despacho, que era muy cercano al lugar donde se estaba llevando a cabo el velatorio, en el Salón de los Pasos Perdidos. Y en realidad me cuenta exactamente todo esto. Simplemente que él terminó de presidente y yo terminé yéndome del partido. Pero básicamente él me empieza a contar su experiencia a partir de la muerte de su propio padre, el doctor Luis Valle Berres, expresidente de la República, y me dice, mira, te va a empezar a pasar esto. Y había una frase mágica que yo le he sentido desde entonces. Es decir, esto no es un proceso que se da de la mañana a la noche. Una de las cosas que me dijo es que en mi caso personal, creo que después hay otros elementos políticos más abarcativos. Él me decía, vas a ver cómo toda la dirigencia que en el fondo estaba en contra de tu padre, había una base social que la sostenía y que lo impulsaba, y la capacidad que tenía de convocar multitudes. Pero la dirigencia, que muchas veces tenía que acompañar por eso, vas a ver cómo las cuentas que no se animó a cobrarle a tu padre por la autoridad política y moral que tenía, te va a empezar a pasar las facturas a ti. Y así empezó al otro día. Primer sesión del Senado que fui después de la muerte de mi padre, empecé a sentir eso. Hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, incluso me critica, ¿cómo después de...? Si yo te pregunto a ti, que eres periodista y una persona bien informada, no te asustes que no voy a volcar nada. Ya veo la cara de pánico, le estoy poniendo un poquito de agua fría al café y Alejandro pone cara de pánico. Hay jurisprudencia, ¿no? Hay motivos para... No, pero hay gente que me dice, y con todos los cargos que ocupaste en nombre del Partido Nacional. A ver, yo te pregunto a ti, que eres periodista, ¿cuántos cargos de confianza ocupé yo en nombre del Partido Nacional? Más o menos, ojito, no tienen por qué recordarlo todo, más o menos. Bueno, que no sé si aplica. Vos fuiste senador y diputado por el lema Partido Nacional. Después fuiste años embajador, pero me permito suponer que eso no necesariamente es un cargo de confianza del partido. Bueno, y tu reciente integración a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que si bien no es un cargo partidario, contaste con distintos votos, entre ellos los del Partido Nacional. Bueno, entonces yo te contesto, fíjate, los cargos de confianza política que yo ocupé, ninguno de ellos fue ofrecido por el Partido Nacional. Es decir, yo fui embajador en Argentina porque me lo propuso el doctor Sanguinetti. Fui vicepresidente de Salto Grande porque el doctor Jorge Valle le llamó la atención que el Partido Nacional no me hubiera incluido en la lista de propuestas para ocupar cargos de confianza. O sea que yo no estuve en Salto Grande en representación del Partido Nacional. Esto no se sabe, pero no se sabe, entre otras cosas, porque a mí no me interesaba decirlo. Pero es así. Y las veces que fui electo, una vez diputado y una vez senador, no fui en la plancha oficial, sino que en vida de mi padre yo resolví sacar una lista que encabezaba yo en Montevideo, que esa lista solo pagó 2 senadores en cantidad de votos. Salí yo, pero votábamos la lista oficial del Movimiento por la Patria.
Pero yo encabezaba una lista de diputados, que sacó 7 diputados, y no, digamos que no fui electo, como se suele decir, en plancha. Yo veo muchos legisladores que salen y dicen, porque a mí que me votó el pueblo, y el pueblo mirará asombrado porque no tiene la menor idea de quién es, porque acá existe ese sistema que a mí no me parece muy democrático, donde la gente, en vez de poner una crucecita al lado de los nombres que le gustan, si vota la lista compra la lista 1344, por inventar un número cualquiera, tiene que votar del primer senador al último edil. Bueno, ahora los ediles se votan hasta el último suplente diputado, en bloque. Yo no, yo cuando salí electo busqué mis votos. Cuando no me dieron para salir senador, salí diputado, pero en una lista mía. Es más, me bajaron. Había muerto mi padre 3 meses antes, me bajaron de la lista oficial del Senado. Dice que la relación de solidaridad recíproca nunca existió. Yo, sin embargo, siempre me mantuve en filas del Partido Nacional, muchas veces con gobiernos y con situaciones que no eran muy afines a lo que era mi formación política, mi experiencia juvenil. Hice todos los intentos por mantenerme. Pero últimamente no tiene nada que ver con la desaparición física de Wilson. No tiene ni siquiera nada que ver, quizás ahí yo quiero corregir un matiz de la conjugación verbal. No es los que no conocieron a Wilson en el sentido de que no fueron contemporáneos suyos, porque los movimientos políticos trascienden muchas veces la vida de sus líderes. Y creo que el wilsonismo es un caso. Hoy mucha gente se define como wilsonista, dentro y fuera del Partido Nacional. Hoy mucha gente que discrepó con él y que volvería a discrepar si se volvieran a plantear las mismas circunstancias, cuando lo recuerda con un sentido de pertenencia, por lo menos de algo de lo que él representaba en la vida del país. Esto surge muy claro en la película que yo les recomiendo sinceramente a todo el mundo a ver, porque es muy aclaratoria de muchas cosas, en la película que lleva su nombre y que hizo Mateo Gutiérrez, que está en este momento en los cines. En esa película, por ejemplo, aparecen expresiones de toda la vida nacional. Aparecen portavoces de todos los partidos políticos, de todos los sectores sociales, aparecen dirigentes gremiales de distinta tendencia. Aparecen comunistas, aparecen excomunistas, aparecen los ahora llamados moderados, aparecen los considerados más ultras, aparecen los líderes históricos también del movimiento sindical, como Luis Higuini. Luis Higuini es una persona... Que déjame decir algo a propósito, ya que hablaste de Luis Higuini. Dice una cosa, creo que la conversamos con Mateo en la nota, porque estuvo Mateo, el realizador, acá en La Mañana en Camino. Obviamente que el Partido Nacional, mejor dicho, obviamente que Wilson y por ende el Partido Nacional tuvieron una estrategia distinta acerca de cómo salir de la dictadura, ¿no es cierto? Es cierto. Muy sí. Distinta a, por ejemplo, el Partido Colorado y el propio Frente Amplio. Higuini, dirigente sindical comunista, estaba alineado con la decisión de su partido que integraba e integra el Frente Amplio. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Y Higuini, que muestra, vos mismo lo estás diciendo, mucho reconocimiento y admiración desde muchas perspectivas por Wilson, dice una cosa que es formidable, para mi gusto lo fue, y hasta te diría conmovedora. Dice, yo quería la salida negociada, tal como no me acuerdo, palabra más, palabra menos, la planteaba el Frente Amplio y el Partido Colorado, porque yo estaba preso y yo quería dejar de estar preso. Exactamente. Me acuerdo que ahí... Entonces, claro, lo digo, no sé hacia dónde vas vos, pero lo digo porque tampoco es que estás reivindicando solo el que dice que Wilson metió todos los goles. Ahí tenía una gran diferencia con Wilson. Una gran diferencia. Una gran diferencia. Y ahora mucha gente que me critica por mi decisión me recuerda el Club Naval. A mí me llama la atención porque la gente que me critica el Club Naval me critica porque cree, yo ahí no digo nada de que me voy a ningún lado, yo me declaré independiente. Dije que buscaré mis horizontes. Cuando lo encuentre, aterrizaré en la pista de aterrizaje que más se adapte
al espacio wilsonista. Yo en este momento no estoy militando, pero como que hay mucha sospecha en el Partido Nacional de está acomodando el cuerpo para el frente. Hay gente que lo pone en las redes incluso, ¿no? Dirigente del Partido Nacional que lo pone en las redes. Se fue para el frente, para pedir un carguito. Bueno, yo primero a los oyentes y las oyentes les quiero aclarar, yo no estoy pidiendo ningún carguito, entre otras cosas porque no puedo. Yo durante los próximos 3 años, por mandato de la ley, por haber sido defensor del pueblo y miembro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no puedo ni ser candidato a nada, ni ocupar ningún cargo de confianza, hasta mucho después de empezado el próximo gobierno. Quiere decir que si hay algo que yo puedo decir con autoridad moral es que en el acierto o en el error, yo no estoy buscando ningún carguito. Es más, no tengo ninguna duda que perdí el carguito que tenía precisamente por ser leal con mis ideas y con mis principios. Porque el Partido Nacional tiene derecho, y así lo hizo, de no votarme. Pero hizo algo más que no votarme, que fue vetarme. Vetarme. Es decir, anunciarle al Frente Amplio que cualquier aparición de mi nombre, como efectivamente estaba en las listas que se iban a votar y que tenían mayoría asegurada en el Parlamento, implicaba el retiro del Partido Nacional de todos los acuerdos ya logrados con gran dificultad, como ha visto la opinión pública, por ejemplo, para aquellos artículos de la rendición de cuentas que precisan mayoría especial. Es decir, si Juan Raúl era candidato, el país se quedaba sin presupuesto. Es grave. ¿Tanto como eso? Tanto como eso, sí. Obviamente esta no fue una decisión pública manejada en esos términos, ¿no? Bueno, a mí o sí, pregunto de verdad. No sé mucho, ahí en los ámbitos parlamentarios sí. Yo, como decidí, primero estaba enfermo, recordarás, estaba internado, pero en segundo lugar, yo ya había anunciado mucho antes que yo no iba a ser, no obligaba a nadie a actuar así. De hecho, mucha gente, o alguna gente, no actuó así. Pero yo sí había anunciado que yo no iba a pisar el Parlamento durante todo el periodo de decisiones. Y yo no iba a hacer campaña electoral como si fuera candidato a alcalde. Ni iba a recorrer los despachos de los legisladores pidiendo los votos. No es mi estilo, no lo quise hacer y bueno, y el resultado está a la vista. Lo que sí creo que es público, no sé, yo era una época que no leía muchos diarios, te recuerdo que estaba internado. Pero lo que sí creo que es público es que se negoció junto en un paquete, cosa que a mí me había anunciado en su momento el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Se negoció en un solo paquete el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el cargo que quedaba vacante en la Suprema Corte de Justicia. A mí eso me parece mal. Me parece que hasta ahora no se había hecho. Mezclar un cargo que la ley dice que tiene que ser totalmente apolítico y apartidista, con la negociación de otro conjunto de cargos, a mí me parece que partidiza, politiza una cosa muy independiente, como debe serlo la Institución Nacional de Derechos Humanos. Uh-huh. Ahora bien, alguien que me escuche podrá decir, entonces lo que está es caliente por un cargo. No, simplemente estoy aclarando. Yo no hice este anuncio en función de buscar un cargo, porque no me lo pueden dar aunque quieran. No solo no lo he pedido. Es un tema que hay etapas en la vida, y yo estoy en la etapa donde para mí es muy importante dormir tranquilo y decir lo que pienso. Hasta el día antes de la publicación de Caras y Caretas me lo inhibía la ley. A partir de ese día no. Y entonces quiero tener la libertad de decir con respeto, ojalá nunca nadie me encuentre ofendiendo al que piensa distinto que yo, eso que dije, que yo no veo un espacio wilsonista en el Partido Nacional. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay gente que no conoció a Wilson? No, yo conozco wilsonistas fanáticos. A ver, en 3 generaciones de la familia yo fui el último en irme al partido. Notoriamente, vamos a decir las cosas como son, notoriamente mi madre lo anunció en la prensa, que ella no votaba al Partido Nacional. Digo, quedaba bastante claro, me parece, en un reportaje
que le hizo la propia Caras y Caretas, que se lo hizo Marta Ponce León, que era una vieja amiga de ella del exilio, la esposa de Ricardo Vilaró, que estuvo desaparecido y preso mucho tiempo, desaparecido primero y preso después mucho tiempo, y que mamá se había encariñado mucho con ella en esa lucha. Y, bueno, es muy notorio, es decir, a mí me impresionó, mamá murió hace muy poco, me impresionó mucho la verdadera multitud que concurrió. Me acuerdo que tú llegabas del programa de radio cuando se empezaba. Del programa de televisión. Sí, del programa de televisión, quise decir. Pero dentro de esa multitud había 2 diputados blancos. Eso fue la presencia de la dirigencia del Partido Nacional en la muerte de Susana, que mi madre, que fue una figura clave en el exilio de Wilson. Mamá era una persona que nunca hizo política partidista, proselitismo, no le gustaba subir y decir un discurso, etcétera. Ahora, durante los 12 años de exilio, yo no sé si mi viejo hubiera aguantado sin la presencia y el sostén permanente en el plano anímico, en el plano de mirar hacia adelante, de tener siempre la luz de la esperanza al final del camino, sin la presencia de mi madre. Ahora, ayer justo estaba escribiendo un capítulo para un libro que me pidieron sobre una biografía de Wilson, me pidieron un capítulo sobre el exilio. Y bueno, estuve revisando justamente sus papeles, sus cartas, las de mi padre. Es impensable el exilio de Wilson sin Susana al lado. No quiero detenerme por la falta de tiempo en detalles, pero bueno, modo de ejemplo, cuando estábamos asilados en la embajada de Austria, recién asesinados, Selmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo, Whitelaw, después, muy pocos días después, el general Torres, a quien quisimos convencer, el expresidente boliviano, de venir con nosotros a la embajada. La desaparición de Liberov, que hasta el día de hoy no se sabe nada. Bueno, esos días fueron muy dramáticos, encerrados en la embajada de Austria y violando todas las normas de seguridad que nos había pedido el embajador. Papá le había pedido a mamá que pasara por la vereda de enfrente todos los días a las 11. Entonces mamá iba al almacén de la esquina con una chismosa, compraba una botella de leche, un poco de verdura y pasaba mirando hacia adelante como si fuera una vecina más. Y a esa hora papá abría la cortina, se asomaba, la miraba y eso le permitía aguantar 24 horas más. Yo cuento un detalle quizás muy que puede sonar muy superficial, en aquel momento no lo era, pero cosas de esas y mucho más corajudas hizo mamá durante estos años y nos permitieron a todos seguir adelante, porque además las situaciones trágicas se siguieron dando, aunque no trascendieran tanto dentro del país como la muerte de estos 2 amigos uruguayos. Juan, la semana que viene vas de viaje, no sé si cometo una infidencia al decir que vas de viaje, que salís de viaje. No. Por tareas inherentes a tu condición de hombre que ha trabajado para en este caso que se me fue el nombre del organismo, la OEA. En este caso fue la OEA sobre a propósito Haití. de las elecciones de Haití. Entonces todavía tenemos que fijar bien, sí. por eso lo estaba diciendo, porque hay 2 asuntos sobre los cuales igual yo tengo la obligación de preguntarte, y además no me cuesta nada hacerlo, y es demos por cierto, primero que es cierto, porque las cosas son ciertas en la medida que uno las sienta, ¿no? Demos por cierto que la cuestión personal y la cuestión conceptual acerca de por qué, de que el Partido Nacional es un partido que, desde tu perspectiva, se ha vaciado de wilsonismo, que ya no hay espacio para, que ya no hay lugar, como textualmente publicó Caras y Caretas. También hay otra cosa que se puede decir, y es, perfecto, genere el espacio, provoque el espacio, reinvente el espacio, reconstruya ese espacio, trate de convencer a esos compañeros que han abandonado. Sí, trabajé 25 años en ese esfuerzo, Alejandro. Pero trabajé no se vaya, hágalo desde adentro. Y hay mucha gente que me lo dice. No desde el enojo estoy diciendo. No.
La gente que me lo pone en mis redes, en mi Twitter, en mi Facebook, no me lo pone como enojo, me lo pone hasta como un pedido. Juan, yo también soy wilsonista, yo también siento esa falta de espacio, quédate y ayúdanos a construirla. Pero hoy lamentablemente la política no funciona así, Alejandro. El sistema que se creó de elecciones internas, que apareció como un mecanismo de transparencia y de transferencia del poder a la ciudadanía, se transformó en el armado de una partidocracia y de un aparataje partidario que antes no existía en los partidos políticos tradicionales y que hoy domina a los partidos políticos tradicionales y así les ha ido. Es decir, no es como las elecciones primarias de la Argentina, aunque, bueno, en este caso ya estaban los candidatos más o menos cantados. No es como las elecciones primarias de Estados Unidos, donde la gente elige el candidato que más le gusta. No. Son las listas del interior que negocian sus lugares en la lista de la Cámara de Senadores y de Diputados, y luego como listas adhieren a un candidato. Entonces, si tú eres de la lista X del departamento de Salto y tienes tu referente departamental, que es el diputado de Salto, o el suplente, o el que perdió la diputación de Salto, puse Salto como ejemplo, como podría haber elegido cualquier departamento, de vuelta, para votarlo a él tienes que votar al que él acompaña de candidato a presidente. ¿Por qué es esto? Esto hace que termine todo en un gran aparato político donde, además de estructura, se necesita mucha, pero mucha plata para gastar en política. Algunos mensajes llegan unos cuantos, Juan. Hace mucho te escribí que te necesitábamos en el Frente Amplio, que el Partido Nacional no te merecía, tu claridad, tus pies en la tierra, tu capacidad tiene un gran valor. Ojalá te vengas al Frente Amplio, aunque aún no puedas ser candidato a nada. Abrazo. Lo manda Sonia. Hay otros mensajes. Falta de ideales y mucho... no, esto tiene que ver con un tema anterior, perdón, no quiero que se confunda. 099-894-987. Los mensajes nos ayudan a poner la mañana en camino. Por ejemplo, te felicito, Juan Raúl. Solo los grandes son capaces de tomar esas decisiones siendo coherentes sin que le pese la historia personal. Esto lo entiende Karina. Buen día, que dice... Opa, qué largo. Qué largo. Buen día, Ale. Buen día, Juan Raúl. A Juan Raúl lo comprendo perfectamente. Muchos van a salir a atacarlos con lugares comunes como no se puede construir wilsonismo fuera del Partido Nacional. Wilson nunca hubiera dejado el Partido Nacional y al criticarle así van a demostrar lo que ya he sabido, su falta de argumentos, pero más que nada el reconocimiento de que tiene razón. No obstante eso, Juan Raúl comprenderá que a muchos blancos y wilsonistas nos genera cierto escepticismo un eventual acercamiento al frente, porque este frente no es el del 71 ni del 85. No es el frente de Michelini, de Sereñi, este es el frente del MPP y los comunistas, donde hay demasiado peso de visiones de organización social que no son democráticas. No todos vivimos las cosas fuertes que Juan Raúl vivió como para digerir un acercamiento con la izquierda. Estoy de acuerdo con Juan Raúl de que el Partido Nacional exageró demasiado en sus críticas y acciones contra Juan Raúl por su acercamiento con la izquierda. Mucha insensibilidad. Y por último, me parece bárbaro que Juan Raúl haya decidido hacer algo desde fuera del Partido Nacional, porque eso va a sacudir al Partido Nacional y lo va a sacar de su modorra y hará que resurjan los viejos valores blancos, democráticos, republicanos y populares. Lo dice Manuel de la Blanqueada, que manda un abrazo. Alejandro, nos quedan muy poquitos minutos, pero yo quiero decir lo siguiente. Mucha gente me dice eso, pero Juan Raúl, ¿cómo vas a pensar en un wilsonismo en el frente? Yo les pido, y yo en las redes a mucha gente que me escribe le digo, por favor, comenten, aunque sea críticamente, el reportaje que me hizo Caras y Caretas, pero léanlo primero. Porque si se lee el reportaje que está colgado en la página web de Caras y Caretas, si leen, para los que no tengan la revista, si leen el reportaje, la palabra Frente Amplio no aparece en todo el reportaje. Entonces yo, por ejemplo, me leí una señora que me escribió como 3 carillas en Facebook diciéndome por qué me había ido con el Frente Amplio. Y yo digo, señora, yo le contesto con todo gusto otra carta del mismo largo, pero lea el reportaje primero. Acá la palabra Frente Amplio no aparece, ni a favor, ni en contra, ni neutra. Aquí habla de cómo veo yo la situación del Partido Nacional. Esto me obliga a hacer una aclaración final ya en los últimos segundos, Alejandro.
hay gente que reivindica el wilsonismo dentro del Partido Nacional. Ahora, yo me pregunto, ¿ese wilsonismo que se reivindica tiene algo que ver con, yo no digo las ideas, porque las ideas a veces hay que adaptar, y los programas habrá que adaptarlos a las necesidades del momento que se vive? Pero, por ejemplo, yo recuerdo el último acto de conmemoración del regreso de Wilson. El orador, en nombre del directorio del Partido Nacional, uno de sus secretarios, dijo: de todos los modos, maneras de celebrar el regreso de Wilson, a mí me gusta el que sea estrictamente partidario. Pero yo me acuerdo que cuando salimos de Buenos Aires hace 30 años, lo que pidió Wilson fue que no fuera un acto y un recibimiento partidario. Entonces yo digo, hay gente que reivindica el wilsonismo, pero eso que reivindica es un reinvento de Wilson, que no tiene nada que ver con la realidad. Y termino diciendo, es muy llamativo que en esta película que hizo Mateo Gutiérrez, todas las figuras, bueno, quedó para otra ocasión el comentario que quería hacer de Luis Siguini, fue muy apropiado el que tú mismo hiciste, pero yo digo, todas las figuras sociales, el doctor Jorge Valle, que nunca fue amigo de Wilson, cómo lo ubica en un sitial de la historia, importante de la historia de la última mitad del siglo XX, solamente aparecen dos personajes que lo critican duramente todo a lo largo de la película, sin excepción. Hay un momento que uno dice, ahora viene el, pero también hay que... No, solo críticas durísimas. ¿Quiénes son? Y los dos portavoces del Partido Nacional. En este caso, el doctor Ignacio Posadas y el expresidente Luis Alberto Lacalle, que solamente lo denostan en un tono incluso, yo diría, irónicamente despectivo, ¿no? El doctor Posadas llega a decir, el compromiso con usted era un gran mamarracho hecho por un grupo de contadores, o sea, desacredita el equipo económico de Wilson, desacredita sus ideas. Entonces yo digo, ¿cómo me van a decir a mí que hay espacio del Partido Nacional si en la película de homenaje de Wilson los únicos que en vez de homenajearlo lo denostan en un tono muy duro, muchas veces muy despectivo e irónico, son los que hablan en nombre del Partido Nacional? Yo no me siento representado por eso, me siento representado por todos los demás que hablaron de todas las demás fuerzas políticas. Juan, como siempre, muchas gracias, y esto a nosotros no nos cambia nada, como no nos cambió nada nunca antes, así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Señores, y a ustedes les digo hasta mañana, muchas gracias como siempre, a las 8 pondremos...